¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestros panelistas clásicos de los días miércoles. Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? Hola, Fernando. Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y también estamos con Alberto Mayol desde el pasado. Digo desde el pasado porque tú tienes ciudades milenarias ahí en Europa. ¿Cómo estás, Alberto? Aquí estamos con los romanos. Con los romanos. Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Hola, Alberto. Pensé que lo decías porque él se estaba preparando para almorzar ya. Sí, yo a esta altura debe estar ya debe estar oscurecido. Oye, ¿también le ha llegado a usted la ola de calor, Alberto, no? Bueno, sí, pero nada muy excéntrico respecto a lo que es esta zona. Esta zona es bastante calurosa en verano, donde es más excéntrica la situación es más hacia el norte. Aquí en la costa igual la temperatura es más logra templar. Ayer en Canadá, en partes de Canadá hicieron 46 grados. Sí. Están ocurriendo cosas climatológicas y en el cosmos bastante interesantes como para analizarlo. Y hoy Andrés Azócar publica un Twitter hablando de quiénes están preocupados de los candidatos sobre el cambio climático. Sí, dice lo que vi. en los 12 meses Gabriel Boric ha mencionado 20 veces la palabra cambio climático. Me parece que Sebastián Sichel una, Jadwe una y el resto ni una sola vez. Claro, ese es un buen, interesante el tema, porque uno hubiese supuesto que a estas alturas probablemente debieran haber habido postulaciones o propuestas de medidas que están asociados para enfrentar fenómenos que ya están establecidos, como el cambio climático. Pero efectivamente vi el Twitter de Andrés Azócar ayer, que, bueno, solamente Gabriel Boric había hablado harto de cambio climático, quizás porque puede sentirlo más notoriamente en Magallanes, quizás, pero o porque tiene medidas específicas para eso, pero no es un tema el cambio climático en la campaña. Eso a mí, Alberto, es algo que siempre me ha extrañado. Es decir, los temas de campaña están muy asociados quizá al padrón electoral que envejeció y que al parecer entienden los candidatos que no les preocupan estas cosas, y las recetas, si uno mira a todos los temas que se enfrentan, son muy similares a las que se hacían en el pasado. Falta perspectiva, ¿no?, de cómo va a ser este país, cómo lo vamos a enfrentar los 20 próximos 30, 40 años, pensando con soluciones que van a ir cambiando por la robótica, por la automatización, por el cambio climático, por la modernización, porque todo en los próximos 10 años, el otro día leía por ahí me parece que fue Zuckerberg, que dijo que lo que vamos a avanzar en inteligencia artificial de aquí a 5 años va a ser impresionante, y que nunca él pensaba que íbamos a avanzar tan rápido en inteligencia artificial. Decía, por ejemplo, que entre el 2025 y el 2030, olvidémonos de los televisores que hoy conocemos, los aparatos esos que ponemos en las casas, ¿no? Ya no van a existir. Todo ese tipo de cuestiones son las que uno tiene que ir pensándola, porque son industrias que generan empleo, comercio, etcétera, las tiendas como están y la cantidad de empleos que generan. Entonces es una problemática de hoy a la cual estamos enfrentando con recetas del siglo todavía XX en algunos casos. Alberto. Sí, y yo creo que hay una cosa que es una exquisitez en términos del análisis, que es el hecho de un pequeñísimo y gran triunfo de los sectores más conservadores y reaccionarios respecto a esta temática, que se produjo durante la administración de Bush hijo, fundamentalmente lo hizo Dick Cheney, su vicepresidente, que contrató una importante empresa comunicacional que señaló que el cambio climático debía ser el concepto para evitar la frase calentamiento global. Eso fue un gran logro, porque efectivamente se instaló en la agenda mundial como cambio climático. Claro. Que es menos... menos, si tú quieres... inminente la amenaza, claro, que el calentamiento global. Claro, entonces de alguna manera todos jugamos un juego respecto a un tema que plantea la existencia de un cambio climático, que además
no dice de inmediato que necesariamente haya un culpable, sino que más o menos posterga la discusión. Entonces tiene todo este juego. A mí me parece que es súper interesante ir viendo cómo se bajan, pero en todas partes del mundo también ha pasado que, bueno, en Estados Unidos pasó con la elección de Trump de manera incluso inversa, digamos, que fue sencillamente un factor completamente abandonado y exprofeso por parte de los votantes en términos de la mayoría al menos para poder votar por Trump, porque efectivamente se entiende que de pronto hay otras urgencias y lo urgente definitivamente deja fuera de discusión. Fernando, para ser justo, quiero leerte el Twitter de Andrés Azócar, porque dice: menciones cambio climático o crisis climática en los Twitter de los presidenciables 12 meses. Jadwe 1, Boric 20, Narváez 2, Briones 5, Desbordes 0, Sichel 0, Lavín 3. Sí. En 12 meses. Sí, eso me acuerdo haberlo leído ayer. Y claro, este es un tema que probablemente ya está instalado, está en el léxico, pero no está todavía en las prioridades, si se quiere. Exacto. Bueno, pero en todo caso, una de las cosas que tiene el cambio climático es que a veces genera situaciones muy súbitas que hacen que haya que preocuparse bastante rápido de eso, digamos. Exacto. Oye, Fernando, y aprovechando que está Alberto y que está en el futuro, como decías tú de alguna manera, hay una contradicción allá con mucha libertad en España, incluso el tema de las mascarillas. Sin embargo, ya empezaron a hablar de una quinta ola. ¿Cómo está la situación, Alberto? Bueno, lo que pasa es que, claro, se aumentaron las libertades. Aquí hubo una situación que lo cambió todo. Recordemos que la derecha gana Madrid con boleta incluida, digamos, por goleada, básicamente atacando las políticas restrictivas del gobierno en contra de Madrid, por tanto defendiendo una visión más liberal respecto a la forma de afrontar el COVID-19. Y eso obliga al gobierno a tomar decisiones respecto a avanzar en una cierta apertura, cumpliendo en todo caso las fechas establecidas previamente, pero no renovando en el fondo las medidas. Y por tanto, efectivamente, en este instante, en la calle se puede andar sin mascarilla, en lugares cerrados no, hay que andar con la mascarilla, digamos, pero no tienes por qué tenerla todo el rato cubriendo la boca. Y en las playas, por supuesto, no hay que usar la mascarilla, hay libertad absoluta, hay que salvaguardar las distancias y todo ese tipo de cosas. Entonces, efectivamente, hay un clima bastante más relajado, pero ya se entiende la llegada de la quinta ola. Bueno, depende de lugares, cuarta, quinta, hay distintos procesos, pero en ese sentido creo que hay una sensación de que de alguna manera está más o menos domesticado la forma de tratar la curva. O sea, hay una sensación de que en general se puede manejar, no es una sensación de lo que está pasando en Chile, que todos los proyectos, todas las proyecciones no se van cumpliendo. Sí. Hay momentos álgidos, difíciles, donde las cosas se ponen muy complicadas y donde la gente lo pasa muy mal y donde hay mucho miedo, pero luego vienen momentos donde rápidamente se produce una mejora y eso tranquiliza el escenario. Entonces, bueno, aquí nosotros estamos ya, y ya por lo menos yo he entrevistado a unas 3 personas que son especialistas en la materia y que lo dicen. Incluso ya el gobierno se allanó a aceptar que se va a tener que poner lo que básicamente los médicos llaman un refuerzo, porque no quieren llamarlo tercera dosis. Entonces le llaman un refuerzo a las 2 dosis que ya se tienen, y eso parece que es ser inminente dentro de los próximos 2 o 3 meses, que si es que las cosas no cambian, vamos a tener que volver a ser inyectados para una tercera dosis contra el COVID. Claro, además el laboratorio Sinovac ya dijo que la variante Delta reduce la utilidad de la vacuna Coronavac en 3 veces, así que
efectivamente se requiere eso. Ahora, hay un elemento que también están viendo los expertos y cómo ha ido mutando el virus y las características que tiene y cómo va a penetrar justamente en aquellos sectores, no los que no están vacunados, que son los menores, ¿no? Porque tiene que adaptarse a las condiciones para seguir viviendo, y obviamente que ahí los niños que no estén vacunados pueden empezar a enfermarse, lo que es preocupante, y especialmente si llega este virus Delta, que ya está, y que obviamente esta variante vamos a ver de qué manera se expresa en las cifras en las próximas semanas. Sí, Alberto, ya no hay discusión respecto de si es que se ponen otra vacuna o algo así. No, en este momento se está todavía en el mismo proceso tal como estaba planificado. Aquí va mucho más lento, pero tampoco la situación es dramática. O sea, la gente más o menos va planificando su vacunación y no hay mucho problema, y se administra localmente de acuerdo al empadronamiento de cada hogar. Es bastante sencillo en ese sentido, y ya se está llegando a un nivel parecido al que tiene Chile. La diferencia es una cosa que es bien importante, y es que lo que está pasando en Chile es el peor de los mundos, porque tú tenías asumido que el perfil completo estaba completo, y se diga lo que se diga, reforzamiento, tercera dosis, como se diga, finalmente si hay que poner una tercera vacuna, no es perfil completo. Entonces, cuando tú tienes asumido que tienes a un porcentaje altísimo de la población con perfil completo, y de repente ese perfil completo pasa a cero, porque te falta una dosis completa para todo, es bien delicado. Por eso la complejidad de la situación de Chile es que las planificaciones no han podido funcionar por una serie de razones, y eso lo hace todo bastante complejo. Sí, bueno, en la otra materia, que es la materia más bien política, aquí ayer se produjo la inauguración de todos los nuevos alcaldes, digamos. Sí. El juramento de alcaldes, que es bien interesante porque hubo un cambio bastante significativo en alcaldías, no solamente de cara, sino que, sobre todo, lo más importante, hubo cambios de posición política de alcalde, muy fuerte, no solamente en Santiago ni en Maipú, sino que en montones de otros lugares del país, y llegaron a las alcaldías una ola bien importante de gente que probablemente esta era la primera vez que competían en una elección política. Gente joven, gente de 35, gente de 40 años máximo, hay muchos de ellos. Y en comunas bien grandes, digamos, del país. ¿Eso te suena a algo importante desde el punto de vista generacional, Pancho? Sí, yo creo que bueno, es la gran oportunidad de la generación de mostrarse en un sector que es bastante visible para la población, que son los municipios, y que tiene que ver con dos cosas fundamentales: una, el cambio generacional, y otro, impedimento para la reelección. Tenemos un caso emblemático, es decir, después de casi 31 años, dejó la alcaldía del Bosque Sadi Melo, que había sido designado en primera instancia por el presidente Patricio Aylwin cuando se fundó la comuna del Bosque. Y hoy está bien, deja prácticamente un delfín, pero ya no es Sadi Melo el que está en el Bosque. Creo que el saneamiento de la política, la transparencia, la necesidad de revisar todo lo que son las arcas municipales, la manera que se está realizando, es muy sano que haya este recambio, y que obviamente que aparezca también gente nueva en la política, como bueno, el caso de Santiago, el caso de Maipú, el caso de Las Condes, etcétera, donde surgen nombres nuevos. Ahora, obviamente que van a requerir de todo un proceso de instalación. Efectivamente vamos a tener que ser muy indulgentes, quizás van a cometer errores, pero es como una bocanada de aire fresco que entra a la política por los municipios. Ojalá que dé resultado. Sí, Alberto. Alberto, ¿está ahí? El pronóstico yo creo que es bien complejo, porque es una generación que viene de triunfar, efectivamente, una generación triunfante, es una generación que no fue como las juventudes de los 80, ni de los 90, ni de inicios de los
porque no nos olvidemos que las generaciones que estuvieron marcando la pauta en Chile hasta hace muy poco, ni siquiera son las generaciones de los 80, las generaciones anteriores en términos políticos, salvo ciertos nombres que son más o menos nuevos, como el mismo Sebastián Piñera. En general son generaciones que vienen marcados por una trayectoria, además que vienen de familias políticas que son previas, que son anteriores. Bueno, en ese sentido, en ese contexto, esta es una generación exitosa, que es una generación que ha logrado llegar al poder y que tiene que empezar a demostrar entonces, como lo han demostrado ya algunos, como lo han demostrado Gabriel Boric, que probablemente que si llega a ganar la primaria, que tiene la paradoja de que es un mal candidato de primaria y un muy buen candidato de primera vuelta, por ejemplo, o sea, y probablemente de segunda vuelta también. Entonces tiene una situación que es compleja, pero son personajes exitosos, Giorgio Jackson, en fin, que han logrado sostenerse en la política ya por varios años y con bastante éxito. Bueno, esos nombres y muchos otros ya logran entonces llegar a los cargos. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que una cosa que dice Pancho es muy importante. Dice, estas personas, como le pasó a otras generaciones, van a tener que contar con algún nivel de indulgencia. Sin embargo, la realidad es que no ellos, sino que nadie cuenta hoy día con una línea de crédito, porque la política no cuenta con línea de crédito. Y por tanto es una generación que está obligada a lograr y hacerlo bien muy rápido. Y eso es un desafío muy grande, porque lo que viene después de cometer errores en este sentido es el que se vayan todos y las salidas, ahora sí, digamos, que por el sombrero. Entonces, las épocas les cuesta encontrar, cuando hay transformaciones, les cuesta encontrar un heredero, les cuesta encontrar el nuevo profeta. Entre una época que nace y una que muere, decía Herzen, un filósofo ruso del siglo XIX, nunca hay un heredero, sino que lo que hay es una viuda embarazada. Una viuda embarazada, viuda significa hueca, vacía, y embarazada significa preñada, llena. Es una paradoja, o sea, es algo que está lleno pero está vacío, que está vacío pero está lleno. Eso es un poco lo que estamos viviendo hoy día, y creo que estos alcaldes van a tener que demostrar, como lo demostró Jado en su momento, como lo ha tratado de demostrar, y aparentemente lo ha logrado finalmente, a pesar de muchos problemas, Jorge Chávez en Valparaíso, pero tiene que ser una cosa orgánica, una sensación de que esto nuevo tiene la capacidad de que le pasen no un par de canchas de fútbol y un par de pelotas, sino que de ir a jugar la final. Sí, bueno, vamos a ver un montón de personas, tú lo dijiste, Alberto, un montón de personas que tienen, llamémoslo así, poca participación o poca escuela, poca trayectoria de política representativa, y que asume lugares bien importantes como son los territorios, digamos, que mal que mal, todos nosotros sabemos que desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de la factibilidad que tienen las autoridades de poder llegar con, por ejemplo, ayudas directo a la población, es mucho más importante el alcalde que el senador o el diputado, en términos prácticos. Sí, por eso en el poder local y en el municipio de alguna manera se da un poquito más esa indulgencia que en otros sectores no aparece. Yo confío en eso. Y por otro lado, creo que por lo que hemos visto en la preparación, en estas primeras 24, 48 horas desde que asumieron, están dando mucha importancia a los equipos, y eso es bueno. Porque una alcaldía no se gobierna con un nombre o con un rostro, se gobierna con un buen equipo que controle, que sepa manejarse, que analice todas las situaciones, que oculte lo que está pasando en la calle. Y en ese marco creo que lo que han hecho algunos de los alcaldes que han sido electos y que aparecen recién en la esfera municipal es mostrar a buenos equipos detrás. Vamos a ver cómo le responden. Pero, insisto, bocanada de aire fresco. Sí, bueno, mientras tanto, prácticamente buena parte de la política se ha empezado a canalizar a través de las primarias legales que se vienen encima, ya están aquí,
y la posibilidad de que lo que podríamos denominar el mundo de lo que fue la exconcertación y buena parte de la nueva mayoría, el mundo socialdemócrata, para ponerlo en términos ideológicos, también haga una, pero que la haga no convencional. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ven ustedes las posibilidades de que esas primarias, las primarias en general, resulten en, bueno, tres candidatos distintos, más los que no vayan a primarias, como José Antonio Castro o los demás que están postulando, pero que de los grupos grandes haya tres, o ustedes creen que en el caso de la exconcertación, inevitablemente ya a estas alturas se va cada uno con su santo? Bueno, yo tengo la impresión de que, a ver, primero creo que la exconcertación está dando tumbo. O sea, no haberse presentado a la primaria esta vez fue un error, tal como fue un error la vez pasada. Ya lo pagaron caro en aquella ocasión. Y ahora con mayor razón necesitaban hacer madurar todavía más los nombres para este proceso y no lo hicieron. Y además, y hacer una primaria, y creo que esto es bien importante, hacer una primaria de segunda división, de peor calidad que los otros dos contrincantes, con menos cobertura, es también un error, es peor todavía. De hecho, creo que es peor. O sea, yo creo que lo que necesitan ellos ahora, a propósito de lo que tú siempre dices, Fernando, respecto a cómo los ritos ordenan los guiones, lo que ellos necesitan es una muy linda misa en la cual todas las candidaturas de hoy día existentes se bajan para ofrendar un regalo a quien sí puede ganar, que es Yanna Proboste, y punto. Pero necesitan una misa hermosa, sí, limpia, sin nadie que al día siguiente ande reclamando y llorando, sino que con una saludable articulación política que lo consume. Pero esta cosa de que ahora tiene que hacer una primaria, y hacer una primaria con artesanal, digamos, frente a los otros que hicieron primarias legales, inscritas, validadas, es bien impresentable. Yo creo que es un error gigante en ese sentido, y creo que en cualquier caso ya el escenario está claro desde ese punto. O sea, para cualquiera está claro. Lo que pasa es que no han sido capaces ellos mismos, la Unidad Constituyente, la exconcertación, de aclararlo. Ellos no han sido capaces de ir y dejar esto limpio. Si después esperan que pase la primaria, y la primaria del Frente Amplio más del PC llevan 1.800.000 personas, y la derecha lleva otro 1,5 millones de personas, se quedaron fuera. O sea, tienen muy pocas posibilidades de ahí despegar. Sí. Y no es la primera vez, y por eso es que a mí me sorprende, y de alguna manera lo que planteé es que a veces uno se confunde sobre quiénes son los amateurs y quiénes son los profesionales en la política. Sí, lo que pasa es que además tenemos que considerar que nos gobierna, nos reina y vivimos en medio de la incertidumbre, ¿no? Yo creo que es la palabra que uno más debe usar en el análisis político. La certidumbre que tenía la concertación se le desmorona cuando Yanna Proboste asume como presidenta del Senado y se mete a hacer un buen trabajo de diálogo, de consensuar, de presionar al gobierno, etcétera. Y todos sus precandidatos que aparecían ocupando un vacío, como era el caso de Paula Narváez, o básicamente cuando surge su candidatura, quedan sin piso. Pero los tiempos no le dan a la democracia cristiana, especialmente en lo personal, a Yanna Proboste para inscribirse. Es decir, era impresentable que en 2 semanas o 3 semanas aparecer bien en las encuestas como presidenta del Senado, abrazara una candidatura presidencial. Todo eso entonces se le desmoronó. La derecha lo tiene más claro, tiene ahí su primaria. Ayer Chaguán de alguna manera golpeó bastante el tablero con esto de no castigar a los que voten por otros candidatos del partido, sí, que voten por otra candidatura que no sea la de Mario Desbordes.
y la izquierda la tiene más clara con Boric y Jadwe, pero todavía la incertidumbre nos reina qué va a pasar con esta anexión o nueva militancia de Alejandro Guillé, que se acerca al partido de Marco Enrique Minami, que no ha desechado una candidatura presidencial y que podría haber un enroque en el caso de que legalmente no puede hacerlo. ¿Qué va a pasar con Carlos Maldonado? Está José Antonio Kast corriendo por la derecha más extrema y que también obviamente le va a sacar muchos votos. Es decir, nos estamos acercando así con todos estos candidatos, si los vemos, y estos partidos nuevos, incluso Parisi, que está con la posibilidad de una candidatura presidencial, nos estamos acercando a un escenario similar al de Perú en cuanto a por lo menos la mitad de los candidatos que tuvieron los peruanos, y que pueden sacar guarismos similares. Por lo tanto, la segunda vuelta puede ser una lotería, y en ese marco hoy día todavía pueden surgir nuevos nombres que provengan de la lista del pueblo, que hemos visto que es la más activa en el tema constituyente, que está poniendo condiciones y se está movilizando para el domingo cuando asuman los constituyentes, que está generando un polo de atracción y de rechazo bastante importante, pero que una candidatura de ese sector podría también encantar a una parte de la población. Es decir, el escenario que estamos viviendo sigue siendo de mucha incertidumbre. En ese marco, esa primaria eventual, porque yo no veo que la Concertación finalmente la termine haciendo. Yo lo que veo es, como decía Alberto, un rito donde el PS va a tener que ver cómo baja a su candidata que no ha aprendido, sin que se le vayan todos los votos a los candidatos que aparecen más cercanos al PS, especialmente a Gabriel Boric, si pasa a la primera vuelta y gana las primarias. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo se viene esa última milla, digamos, para ponerlo en términos de una película. Muchas gracias, Francisco Martorell y Alberto Mayol. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Un abrazo, Alberto. Un abrazo, Fernando. Chao, gracias. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha.